Bueno, vamos a ver algunas diferencias que hay entre los linfomas no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin, de acuerdo con la clasificación de la Working Formulation, Likes, Collins y Rappaport. ¿Sí? La Working Formulation ya ve que clasifica a los linfomas por bajo grado, grado intermedio y alto grado. ¿Sí? En el bajo grado, la Working Formulation encuentra linfocitos pequeños. La clasificación de Rappaport encuentra linfocitos bien diferenciados y la clasificación de Luke Collins encuentra linfocitos pequeños. La Working Formulation encuentra células pequeñas hendidas. La clasificación de Rappaport encuentra un linfoma nodular linfocítico poco diferenciado, ¿sí? Y en la clasificación de Luke Collins encuentra células pequeñas hendidas. La fórmula de trabajo encuentra células hendidas grandes y pequeñas. La clasificación de Rappaport encuentra linfocitos histiocíticos y la de Luke Collins encuentra células hendidas grandes y pequeñas. En cuanto al grado intermedio, la Working Formulation encuentra células grandes, la de Rappaport encuentra histocitos y la de Luke Collins encuentra células grandes hendidas. Encuentra también células pequeñas hendidas, la Working Formulation, y la clasificación de Rappaport encuentra linfocitos diferenciados y la de Luke Collins encuentran células difusas hendidas pequeñas. La Working Formulation encuentra células grandes, linfocitos grandes. La de Rappaport encuentra linfocitos histiocíticos y la de Luke Collins encuentra células pequeñas, grandes, hendidas o no. Y también la Working Formulation encuentra células muy grandes, el Rappaport histocitos difusos y Luke Collins encuentra células grandes, hendidas o no. Las de alto grado, la de Working Formulation encuentra células grandes inmunoblásticas, la clasificación de Rappaport histocitos difusos, la de Luke Collins encuentra inmunoblastos T o B. En alto grado, la Working Formulation encuentra linfocitos linfoblásticos, Rappaport encuentra linfoma linfoblástico y Luke Collins encuentra linfoma de células T. La Working Formulation, su clasificación encuentra células pequeñas hendidas desde la perspectiva de alto grado. Rappaport encuentra linfomas de Burkitt y no Burkitt, que son células pequeñas pero vacuoladas. Esa es la diferencia, ¿sí? Y la de Luke Collins encuentra células pequeñas no hendidas. Estas son las células linfocíticas jóvenes que son alteradas, ¿sí? Esos son los linfocitos neoplásicos. Quise ponerles esta diapositiva para que vean ustedes que la mayoría de las células que se encuentran acá son linfocitos. Unos que son hendidos, otros que son pequeñitos, otros que tienen el núcleo grande, citoplasma escaso. ¿Sí? Son los azulitos que ven ustedes ahí, de preferencia. Esos son los linfocitos que están enfermitos, ¿sí? Entonces, un linfoma... Doc, una pregunta. Sí. ¿Estas son células de Reed-Steinberg o son otro tipo de células? No. Estos son linfocitos. Estas son células de los linfomas no Hodgkin. Acuérdense que los linfomas no Hodgkin son unicelulares y solamente es un tipo de célula que se encuentra en el frotis de sangre periférico o de médula ósea.
Este es un frotis de médula ósea, obviamente, ¿sí? Nada más es un tipo celular. Ahorita les voy a mostrar las células de Reed-Steinberg. Son estas, miren. ¿Sí? Ah, ok. Es un linfocito binucleado, tiene un núcleo y otro núcleo. Aquí hay un núcleo y otro núcleo, ¿sí? Estas son las células de los linfomas de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Es multicelular, porque vean ustedes, alrededor de esa célula de Reed-Steinberg, que es un linfocito bilobulado, hay otro tipo de células. Hay neutrófilos, hay basófilos, etcétera, etcétera. Sí, hay plaquetas. Por eso es pluricelular. ¿Sí me explico? Sí, Sí, se ve la diferencia. ¿Sí? sí, doctor. Entonces, miren, estos son linfocitos. Son los linfocitos típicos, los linfocitos casi de aspecto normal que están presentes en los linfomas no Hodgkin. Por eso se le llama unicelulares, porque solamente es un tipo de célula que encontramos. ¿Sí? ¿Quién estará ahí con el micrófono abierto? Y esta es la célula de Reed-Steinberg, típica de los linfomas Hodgkin o también llamada enfermedad de Hodgkin. Son linfocitos también, nada más que están deformes, son linfocitos neoplásicos. Son linfocitos binucleados, repito, y a estas células se les llama células de Reed-Steinberg. Son las células que fueron descubiertas por los doctores Reed y el doctor Steinberg, casi al mismo tiempo, y en un consenso internacional de hematología, pues acordaron que para que no hubiera alguien, no se molestara a alguien, pues que como descubrieron la misma célula casi al mismo tiempo, esa célula llevara el nombre de ellos, célula de Reed-Steinberg. Y es multicelular porque alrededor de ello, ¿sí? Existe un montón de células diferentes a los linfocitos. Esta célula también es conocida como célula lacunar, porque dan de cuenta que aquí hay un lago, miren, este es un lago, ¿sí? Que está esa célula encima de un lago. Cuando la imagen es más pequeña, hay muchas células que se observan y a esas células se le llama lacunar también o en ojos de búho. Así la van a encontrar en la literatura, ¿sí? Ojos de búho. Hagan de cuenta que es un búho que está viendo. Incluso había una imagen que no la quise poner porque no era correcto. Había un búho aquí al lado con los mismos ojos y casi idénticos, ¿sí? Es un dato, pues, curioso. Sí queda claro, entonces, cuáles son las células típicas del linfoma no Hodgkin. Es un solo Sí, doctor. linfocito, es un solo linfocito que está enfermito, ¿sí? Y así se ve la imagen, porque hay una hiperplasia en la médula ósea. Hiperplasia quiere decir generación de muchas células. Hipertrofia es el crecimiento de una célula, ¿sí? Entonces, esa médula ósea está hiperplásica. Es igual acá, ¿sí? Todos esos negritos que ven ustedes ahí son linfocitos, los otros son de la serie mieloide, eritroide, perdón, ¿sí? Pero esos son los linfocitos enfermos, esos son los que el patólogo nos va a hacer ver que esta es una impronta, esta es una tinción que el patólogo hace para ver en qué estadios se encuentran. Y los estadios estarán en función a la morfología de los eritrocitos, ¿sí? Y esta es la típica célula de Reed-Steinberg. ¿Ok? Bueno. Eh, los síntomas en los linfomas se dividen miren, la sintomatología de los linfomas casi es la misma. La diferencia entre un linfoma no Hodgkin y una enfermedad de Hodgkin o linfoma Hodgkin es la agresividad, ¿sí? Es la edad en que se presenta. Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin son muy agresivos. Es unicelular, no se olviden. Y se presentan generalmente en gente adulta. En cambio, la enfermedad de Hodgkin es menos agresiva, tiene, digamos, un mejor pronóstico de vida. Y la célula típica que se observa morfológicamente es la célula de Reed-Steinberg.
El diagnóstico de ambos linfomas se hace por histopatología. Es un diagnóstico que se hace por biopsia de los ganglios. Pero la biopsia no se imaginen ustedes que es insertando una aguja y jalando. No. Aquí la biopsia se hace haciendo una incisión donde esté la región ganglionar alterada, se diseca el tejido y posteriormente se quita toda la cadena ganglionar que hay en ese sitio. Y eso es lo que se pone en formol, se rotula y se envía al patólogo, ¿verdad? Con todos los datos clínicos, porque el patólogo tiene que basar también su diagnóstico en los datos clínicos que nosotros les enviamos. Y los datos clínicos, acuérdense ustedes que de los linfomas, los síntomas cardinales son la baja de peso, la fiebre de Pell-Epstein, ¿sí? El prurito y la sudoración profusa. Esos son los síntomas cardinales de todos los linfomas. Se parecen mucho, ¿sí? ¿Cómo los distinguimos? Por histopatología, ¿verdad? Esa es por eso es el diagnóstico de certeza, por patología. La enfermedad de Hodgkin entonces es menos agresiva y se presenta en dos extremos de la vida, en jóvenes y en gente de 50, 60 años. En cambio, la otra se presenta en gentes mayores de 60 años. Bueno, entonces se dividen en dos síntomas B y síntomas A. Síntomas B quiere decir presencia y síntomas A quiere decir ausencia. Hay ausencia de síntomas cardinales, pero ello no quiere decir que no tenga el linfoma, porque hay linfomas que no son secretores, que no dan sintomatología, pues que no dan el cuadro cardinal típico, que es la fiebre. Acuérdense que la fiebre de los linfomas es una fiebre de Pell-Epstein, es una fiebre de origen desconocido. Quiere decir que el paciente tiene 10 días fiebre y el 11º día se le desaparece la fiebre como por arte de magia. Entonces cuesta mucho hacer el diagnóstico solamente haciéndole semiología a la fiebre, ¿sí? Por eso le piden reacciones febriles y se le pide todo para que vayamos viendo a qué se debe la fiebre. Ya se sabe, la fiebre se presenta por dos situaciones. La primera es porque puede haber un proceso infeccioso y la segunda es que porque estas células neoplásicas, estas, liberan interleucinas, factores de necrosis tumoral que actúan como pirógenos endógenos, ¿sí? Por eso hay fiebre. Entonces, cuando vean síntomas B en una literatura, quiere decir que hay presencia de síntomas. ¿Qué síntomas? Pues los síntomas cardinales que les he dicho, como la fiebre de Pell-Epstein, la sudoración nocturna profusa, el prurito, que no es patognomónico, pero se engloba dentro de los síntomas cardinales, la pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, ¿sí? Y dolor en los ganglios por ingesta de alcohol. No se sabe por qué razón duelen los ganglios, porque seguramente provoca una inflamación a los nervios que inervan los ganglios. Porque acuérdense que el alcohol produce polineuritis, ¿sí? Hay inflamación indolora de los ganglios linfáticos. Esa es otra forma, otra característica de diferenciar un ganglio por un proceso infeccioso de un ganglio de un tumor, de un cáncer de los ganglios linfáticos, como son los linfomas. Los ganglios de los linfomas son indoloros, salvo que se puedan infectar esos ganglios, pueden ser dolorosos, pero lo común es que sean indoloros, ¿sí? Entonces son indoloros y se pueden ubicar en cuello, axilas, ingle, la piel puede estar enrojecida y caliente, ¿sí? Puede haber tos cuando hay tejido ganglionar afectado a nivel pulmonar, dolor que pueden generar dolores en el pecho, problemas respiratorios. Si el ganglio es demasiado grande, el linfoma es demasiado grande, comprime la pleura y eso hace
que haya dificultad respiratoria en los pacientes. Dice, entonces, hay problemas respiratorios si hay inflamación de los ganglios linfáticos en el tórax. Sensación y llenura por abajo de la costilla debido a la inflamación del vaso y del hígado, ¿sí? Estos son, miren, los ganglios que hay que palpar. Pero si yo observo un ganglio, nada más lo observo, pues no me está diciendo nada, porque ese ganglio puede ser por un virus, puede ser por una bacteria, puede ser más bien por un proceso infeccioso que puede ser viral, micótico, puede ser bacteriano, incluso se puede deber la hipertrofia ganglionar por la ingesta de fármacos como la DFH que les mencionaba, la difenidantoína, que es un anticonvulsivo. Cuando se ingiere durante 15, 20 años, el ganglio se puede hiperplasiar y aparte de que se hiperplasia, el ganglio se maligniza. Entonces se vuelve un linfoma, ¿sí? Entonces ya vemos que en el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin vamos a encontrar las famosas células de Reed-Steinberg en los ganglios linfáticos o en otros tejidos linfáticos. Las células del sistema linfático crecen rápidamente o de forma normal, pueden extenderse más allá del sistema linfático y afectar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. ¿Por qué? Porque inmunológicamente el paciente está afectado. Lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a estudiar a un ganglio? Le vamos a estudiar su consistencia, le vamos a estudiar su tamaño, le vamos a estudiar si está fijo o está libre, su textura, ¿sí? Los ganglios, entonces, de los linfomas tienen de consistencia aulada, no dolorosos, ¿sí? Pero es muy importante hacer la semiología. Vean ustedes esta red venosa colateral que está aquí. Ese ganglio ya está comprimiendo algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Y puede ser tan grande que puede desplazar la tráquea y entonces puede haber problemas respiratorios. Yo tuve un pacientito que tenía un ganglio de este tamaño, miren, ahí tengo las fotos, ¿sí? Eso lo diagnosticamos en el hospital regional, era de Ocosingo, el señor, me acuerdo, ¿sí? Demasiado grande, era tan grande el ganglio, supuraba, fíjense, porque se había infectado el ganglio, ¿sí? Que le comprimía la tráquea y tenía dificultad para jalar aire, para respirar. Entonces, recapitulando, ¿verdad? De acuerdo a su localización, se dice que hay un tumor cervical unilateral, no se sabe por qué razón, en el lado derecho del cuello, ¿sí? Tiene una evolución mayor de 6 meses, de 6 semanas, meses o años. La fiebre es de 39 a 40 grados centígrados. Hay una sudoración abundante, hay calosfríos, fiebre de Epstein, sobre todo en los adultos, ya vimos las características. Y conforme va progresando la enfermedad, va generando decaimiento o pérdida de apetito, por eso hay pérdida de peso, pero más que nada, la pérdida de peso también se debe a que se acumulan tantas células que no se mueren y están consumiendo los nutrientes generalmente, por eso hay baja de peso. Prurito en el 25% de los casos, que es un síntoma cardinal, aunque decía la diapositiva anterior que no era, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado es que los síntomas cardinales son 4, la baja de peso, el prurito, la sudoración nocturna y la fiebre de Epstein. Entonces los ganglios pueden crecer, ¿verdad? Puede haber crecimiento paratraqueal o traqueobronquial, entonces ya se dificulta la respiración. Puede haber incluso esplenomegalia, hepatomegalia por infiltración de esos tejidos, ¿sí? El linfoma puede invadir la médula ósea y provocar hematopoiesis ineficaz, provocar anemia, provocar leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia en general. Puede infiltrar el pulmón, puede infiltrar el cerebro, dar sintomatología meningia,
puede infiltrar el tejido digestivo, el tubo digestivo y provocar síndrome obstructivo abdominal y llegar el paciente por otra característica, pero nunca se imaginaron que era un linfoma. Entonces el paciente se le hace vamos a suponer que llega por un abdomen agudo por obstrucción, el cirujano lo opera y resulta que encuentra un linfoma, ¿sí? Un linfoma, una pelota encontró allí, que era lo que estaba provocando el proceso obstructivo. Entonces se quita y se envía al patólogo para ver en qué estadio se encontraba. ¿Sí? Bueno, hay ciertos estudios que se deben de sugerir para determinar el estadio de pacientes con linfoma. Recuerden ustedes que el diagnóstico de certeza se hace por biopsia ganglionar, por estudio histopatológico, ¿sí? Se quita todo el conjunto ganglionar, toda la cadena ganglionar, y se envía al patólogo para que él, a través de unos cortes y una tinción que hace con hematoxilina y eosina, nos determine qué tipo de célula hay, en primer lugar, si son linfocitos o si son linfocitos, células de Reed-Steinberg, ¿sí? Y en qué estadio se encuentra, porque de acuerdo a lo que vimos, el tratamiento está en función a los estadios. Se le tiene que hacer un inmunofenotipo, se le tiene que hacer citogenética y se le tiene que estudiar también arreglos moleculares, porque en ellos también hay proteínas que hay que estudiarlas, hay translocaciones, ¿sí? Hay alteraciones cromosómicas, como la del cromosoma 12 y como cromosoma 13, ¿sí? Y hay genes que están afectados, como el gen RAS, por ejemplo, está afectado. Por laboratorio, bueno, lo típico, ¿verdad? Que es la citometría hemática con diferencial y con plaquetas. Es decir, estudiamos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Es muy importante, por dos razones se solicitan pruebas de funcionamiento renal y hepática. En primer lugar, porque los linfomas también pueden afectar el riñón o pueden afectar el hígado. Esa es una razón. Y la siguiente es que hay ciertos medicamentos que vamos a administrar que tienen la característica de ser nefrotóxicos y hepatotóxicos. Entonces, la función tanto del riñón como del hígado tienen que ser normales. Beta 2 microglobulina, que es una beta globulina que es propia tanto de los linfomas como de los mielomas múltiples. Entonces, también la determinamos para ver cómo está. El calcio sérico, la beta 2 microglobulina, la deshidrogenasa láctica, son marcadores bioquímicos que muchas veces, al no encontrar el tumor, ¿sí? Con eso es suficiente para hacer diagnóstico, porque acuérdense que los linfomas son tumores que a veces se esconden y no los encuentra uno, pero sí podemos saber que está alterado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calcio está elevado, porque la beta 2 microglobulina está elevada, porque la fosfatasa alcalina leucocitaria está elevada y porque la deshidrogenasa láctica está elevada. Esos son marcadores bioquímicos que me están traduciendo a actividad o que me están diciendo que el tumor está creciendo y que está activo. Examen general de orina también es muy importante. Por gabinete vamos a solicitar estudios de rayos X en posterior, anterior y lateral, ¿sí? También solicitamos TAC de abdomen, pelvis o cráneo porque puede infiltrar esos tejidos, tejidos abdominales, pélvicos, cráneo, huesos, etcétera. Se hace un rastreo con radioisótopos, preferentemente con galio 67. Es un, es un estudio de radioinmunoanálisis que se hace. No es más que administrar en la vena un isótopo que que no es maligno para el cuerpo, ¿sí? Es inocuo. ¿Por qué? Porque se utilizan dosis bajas de elementos radioactivos. Entonces se hace ese estudio. Muy importante también valorar la función cardíaca, no solamente realizar un electrocardiograma, sino un ecocardiograma para que valoremos el volumen de eyección del ventrículo derecho. ¿Por qué razón?
porque también hay medicamentos, así como son los medicamentos nefrotóxicos y hepatotóxicos, hay medicamentos cardiotóxicos. Por ejemplo, todo lo que son la hidarubicina, la epirubicina, provocan alteraciones, provocan insuficiencia cardíaca incontrolable cuando se pasan las dosis de 550 miligramos por metro cuadrado. ¿Sí? Por eso es tan importante la dosificación. Por supuesto, el aspirado y biopsia de médula ósea. En el aspirado, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar hiperplasia, ¿no? Como las imágenes que veíamos acá. Esa es una hiperplasia celular. Eso es lo que vamos a encontrar en la médula ósea, ¿sí? Y la biopsia para ver si se están produciendo células en la médula ósea. Por supuesto, igual que otras leucemias, los linfomas pueden infiltrar el sistema nervioso central y alojarse las células en el cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos o cómo vamos a determinar que hay células de los linfomas en el cerebro? Pues a través de una punción lumbar, estudiándole el líquido cefalorraquídeo, porque ahí van a estar las células, ¿sí? Haciendo un citoquímico y un citológico al líquido cefalorraquídeo. Sobre todo, dice, en aquellos casos en los cuales los linfomas sean de alto grado de malignidad. Bueno, ¿cómo vamos a tratar estos pacientes? El tratamiento de los linfomas se basa en quimioterapia antineoplásica y radioterapia. Pero cuando los linfomas están confinados en el sistema digestivo, pues tenemos que hacer uso de la cirugía también. Los cirujanos generales o los cirujanos oncólogos son los que hacen estos procedimientos, ¿sí? Entonces, para iniciar el tratamiento, es necesario buscar el estadio del linfoma. Por esa razón se le envió al patólogo para que nos diga él en qué estadio está el linfoma y con esa base empezar el esquema de tratamiento. Dice, para los estadios tempranos 1 y 2, porque son 1, 2, 3 y 4 estadios, ¿sí? Para los estadios tempranos 1 y 2, dice, se tratan con radioterapia e incluso en casos selectos con cirugía, como es el caso confinado al estómago, ¿sí? Los linfomas MALT. La mayoría requiere quimioterapia antineoplásica aislada o bien con cirugía o radioterapia. Entonces, el esquema típico es antineoplásicos tumorales más radioterapia. En caso de que haya un linfoma en el aparato digestivo, hacerle cirugía para extraerlo. Bueno, ¿cómo se tratan los linfomas? Los linfomas se tratan de acuerdo con el grado de malignidad. Y así tenemos que en el grado bajo de malignidad se usan los siguientes medicamentos. Vincristina a la dosis de 1 miligramo por metro cuadrado, ¿sí? Por vía endovenosa, día 1 del tratamiento. Ciclofosfamida 1 a 1.5 gramos por metro cuadrado por día, vía endovenosa, día 1 del tratamiento. Prednisona 60 miligramos por metro cuadrado por día, vía oral, es el meticorten, días 1 al 5 y del 5 al 7, ¿sí? Dicho esquema se aplica cada 21 o 28 días por 8 a 12 meses. Es decir, van a ser 8 hasta 12 ciclos, un ciclo por mes. Vean ustedes que los linfomas, el tratamiento en tiempo difiere de las leucemias. Por ejemplo, las leucemias linfoblásticas se tratan en 36 meses. Las leucemias mieloblásticas en 2 años. La granulocítica crónica en 2 años o un poquito más. Los linfomas de 6, 8 hasta 12 meses. ¿Sí? Difiere pues el tratamiento. En cuanto al grado intermedio de malignidad, la mayoría de los médicos hemato-oncólogos, ¿sí?, se inclinan por el esquema CHOP. Esquema CHOP quiere decir, CHOP es la primera letra de cada uno de los fármacos.
la primera letra inicial de cada uno de los medicamentos. La C correspondería a la ciclofosfamida, a la dosis de 750 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa día 1. Adriamicina, 50 miligramos por metro cuadrado IV día 1 del tratamiento. Vincristina, que su nombre comercial es Oncovin, por eso es la O, ¿sí? 1.4 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa día 1. Y prednisona, ¿sí? Que su nombre comercial es Meticorten, a la dosis de 100 miligramos por metro cuadrado vía oral días 1 al 5. Dice, dicho esquema se repite cada 21 días de acuerdo a la tolerancia clínica y farmacológica del paciente, ¿sí? Se le va a administrar de 10 a 12 ciclos, un ciclo mensual. O sea, lo vamos a tratar durante un año. Dice, sin pasar la dosis máxima de adriamicina, que es de 500. La adriamicina es la epirubicina, la doxorubicina, ¿sí? Que es de 550 miligramos por metro cuadrado en total. ¿Por qué? Porque la adriamicina es cardiotóxica, produce insuficiencia cardíaca incontrolable. Por eso le tenemos que hacer un electrocardiograma al paciente antes de iniciar el tratamiento y un ecocardiograma para valorar la función de eyección del ventrículo derecho. ¿Sí? Con este esquema de tratamiento se obtienen remisiones hasta de 60%, con duración de 20 a 40 meses y sobrevida de 3 a 5 años. Reitero, el tratamiento definitivo es el trasplante, ¿sí? Ya sea el autotrasplante o el trasplante alogénico. Grado alto de malignidad. Espérame un tantito. Grado intermedio, grado alto. ¿Cómo se trata? Se utilizan esquemas CHOP como el que vimos anteriormente, o el sistema CBP, u otro esquema que es CBP-PP, o MCPP, o el esquema MACOP. Cada una de las letras es el nombre de un medicamento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer es ciclofosfamida, vincristina, prednisona y procarbazina, ¿sí? Eso quiere decir ciclofosfamida, vincristina, prednisona, ciclofosfamida, vincristina, prednisona, procarbazina, ¿sí? Mustargen, ciclofosfamida, prednisona, procarbazina, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el paciente se haga un autotrasplante. ¿Cómo se lleva a cabo el autotrasplante? Miren, al paciente se le empieza a tratar con su esquema de quimioterapia o radioterapia. A determinado tiempo se valora la evolución del tratamiento y si se encuentra que ese paciente ya no tiene células neoplásicas, linfocitos neoplásicos, ¿sí? Entonces, esos linfocitos que se están produciendo, que ya no tienen esas características neoplásicas, se recaban, se recogen, ¿sí? Se recogen por aféresis. Entonces, se recoge una determinada cantidad y se guardan en nitrógeno líquido para conservar las características a menos 96 grados centígrados, para conservar las características morfológicas y funcionales de las células, ¿sí? Una vez que el paciente ya remitió, ¿sí?, su problema, ahora hay que administrarle sus propias células. A eso se le llama autotrasplante. Quiere decir, el trasplante quiere decir las propias células del paciente que fueron almacenadas, que son células benignas, que ya no tienen alteraciones citogenéticas ni moleculares, esas son las mismas que hay que administrarle al paciente. Un trasplante se lleva a cabo como si fuese una transfusión sanguínea, ¿sí?
La diferencia es que hay que insertarle un catéter hasta el corazón. Esa es la diferencia con una transfusión común y corriente, que va en la vena nada más. Aquí no. Aquí hay que insertarle un catéter y que llegue hasta el corazón y ahí se administra las células de la sangre que están nuevas, que están en buenas condiciones, que ya no son malignas. Así es como se lleva a cabo un trasplante. No es más que una transfusión, ¿sí?, de la médula ósea, con la diferencia de que se pone un catéter hasta el corazón, ¿sí? Entonces se la administra y el bombeo del corazón va a hacer que impulse a todas las células, a todas las partes del cuerpo, para que a través de la arteria nutricia entren esas células a repoblar la médula ósea que estaba alterada. Y a los 14, 21 días hay que hacerle un aspirado de médula ósea al paciente para ver si ya prendió el trasplante, para ver si ya hay células que están germinando en la médula ósea. ¿Sí? Más o menos así, a grandes rasgos, es como se lleva a cabo un trasplante. Al paciente hay que apoyarlo, porque puede ser que tiene anemia, pues se le puede apoyar con eritropoyetina. Puede ser que el paciente curse con leucopenia a expensas de la neutropenia. Entonces hay que darles factores estimulantes de granulocitos, dice, ¿sí? Uno de los factores estimulantes de granulocitos se llama Neupogen. La idea es que más o menos este paciente tenga 1000 neutrófilos. Con eso se defiende, con 1000 neutrófilos y con 100,000 plaquetas, con 10 gramos de hemoglobina. Con eso el paciente puede estar estable. ¿Por qué? Porque la quimioterapia que le estamos administrando es depresora de la médula ósea. Por eso son mielosupresores de la médula ósea. Y le podemos trasplantar médula ósea de otro paciente, de otro familiar, de preferencia su gemelo, sus papás, sus hermanos, su gemelo, sus otros hermanos, sus papás, sus primos, sus tíos, ¿sí? Esos son los trasplantes de médula ósea alogénicos que se les llama. Ok. ¿Cómo se trata la enfermedad de Hodgkin? Acuérdense, enfermedad de Hodgkin, la celularidad típica de la enfermedad de Hodgkin se llama célula de Reed-Steinberg. Es un linfocito neoplásico bilobulado. Esa es la morfología que encuentra el patólogo cuando se hacen las improntas, cuando se hacen los cortes al tejido linfoide afectado, ¿sí? El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin siempre debe de enfocarse hacia la curación total, dice, curación total, incluso en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, ¿sí?, no es tan agresiva. Tiene un mejor pronóstico que el linfoma no Hodgkin, que es el unicelular. Entonces, cuando se trata a un paciente con enfermedad de Hodgkin, pues la idea es que se cure, ¿sí? Dice, la elección del tratamiento se basa en el estadio clínico que nos va a proveer el patólogo, ¿sí?, del paciente, y en ocasiones en el estudio patológico. Estadio clínico del paciente, vaya, ¿en qué condiciones físicas se encuentra mi paciente? Y ¿qué nos arrojó el estudio del patólogo? Dice, a la fecha se acepta que la radioterapia es una elección correcta para tratar los estadios 1A y 2A. Vean ustedes, ¿por qué es tan importante hacer la clasificación por estadios? Porque cada estadio se trata de distinta manera. Dice, con un 85% de curación. Los estadios 1B y 2B, la radioterapia puede ser eficaz en el 75% de los casos, por lo que algunos se inclinan por quimioterapia o tratamiento con radioquimioterapia, ¿sí? Ahora, hay mucha controversia, porque vean ustedes, las complicaciones que da la radioterapia
son diferentes a las complicaciones que da la quimioterapia antineoplásica. Por ejemplo, uno de los efectos nocivos de la radioterapia es que cuando se da radioterapia a los jóvenes le pueden provocar esterilidad, igual a las mujeres. Por eso cuando se va a dar radioterapia, se tiene que cubrir con un manto de plomo la zona que no vayamos a radiar, ¿sí? Esto lo hace una persona, un radiólogo, ¿verdad? Experto, experimentado, porque la radiación tiene que caer vertical, ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos en el sitio donde está la lesión, ya sea el vaso, ya sea el cráneo, etcétera, etcétera, o el hígado si está demasiado crecido. Entonces, hay controversias con la radioquimioterapia. ¿Por qué? Porque los resultados son los mismos, dicen los pacientes, dicen los médicos. Entonces, si los resultados son los mismos, ¿para qué exponemos a un paciente a la radioterapia? Sobre todo si es joven. ¿Sí? Solamente se debe de usar la radioterapia cuando haya hiperleucocitosis o el sistema nervioso central está invadido. ¿Sí? En esas circunstancias, en esas condiciones, se debe de utilizar la radioterapia. Cuando haya hiperleucocitosis, cuando haya un gran vaso crecido y cuando haya infiltración al sistema nervioso central. Entonces, dice que la quimioterapia antineoplástica que se prefiere actualmente es la combinación de 3 a 4 drogas, pudiendo ser el MOP o el esquema italiano ABBD. Esquema MOP, mostaza nitrogenada, Mustargen, 6 miligramos por metro cuadrado, vía endovenosa, días 1 y 8. Vincristina oncovin, que es la segunda letra del MOP, ¿sí? 1.4 miligramos por metro cuadrado, IV, días 1 y 8. Prednisona meticorten, 40 miligramos por metro cuadrado, vía oral, días 1 al 14, solo ciclos 1 y 4. Y la procarbacina, que su nombre comercial es Natulam, la dosis que vamos a utilizar es de 100 miligramos por metro cuadrado, vía oral, días 1 al 14. El esquema se repite cada 28 días de acuerdo a tolerancia y cifra de granulocitos. Quiere decir que hay que estarle solicitando estudios de laboratorio a nuestro paciente mensualmente para ver cómo están los neutrófilos y cómo están las plaquetas, para ver cómo está la hemoglobina. Es decir, a todo paciente que es tratado, ya sea de una leucemia, de un linfoma, de un mieloma, mensualmente hay que estarle solicitando estudios de laboratorio para ver cuál es la evolución. Y no solamente estudios de laboratorio, sino pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, electrocardiograma, ecocardiograma, y párenle de contar. ¿Sí? Entonces, cuantificamos cifras de granulocitos, sobre todo neutrófilos y plaquetas, y se prescribe por un mínimo de 6 meses, un ciclo mensual. Vean ustedes cómo difiere un poco el tratamiento de una leucemia al de un linfoma. Una leucemia se puede llevar hasta 36 meses de tratamiento, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas. O se puede llevar 2 años como la leucemia granulocítica crónica. Pero los linfomas se tratan de 6 meses hasta 12 meses. O sea, hay una diferencia enorme. Por eso se tratan diferentes. En cuanto al esquema italiano, el ABBD quiere decir A de adriamicina, o sea, la adriblastina, 25 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa días 1 y 15. O sea, el día 1 y hasta los 15 días se administra la otra dosis. Bleomicina, nombre comercial Blamoxan, 10 miligramos por metro cuadrado, IV, días 1 y 15, igual que el esquema anterior. El día 1 del tratamiento y luego en 2 semanas le podemos otros 10 miligramos por metro cuadrado. Vimblastina, el Belve, 6 miligramos por metro cuadrado, IV, días 1 al 15, o sea, desde el día 1 hasta el día 15, durante 15 días, 2 semanas. Dacarbacina, Deticene, 375 miligramos por metro cuadrado, IV, días 1 y 15. Dice,
Dicho esquema se repite igual que el anterior. Este esquema italiano es menos mielotóxico, se asocia a leucemias secundarias, eso sí, y rara vez causa esterilidad, pero se asocia a fibrosis pulmonar por el uso de la bleomicina. Los ingleses utilizan otros esquemas como son la combinación de vincristina, clorambucil, prednisona y procarbazina. Esta combinación es poco tóxica, es económica y fácil de administrar. Se utiliza sobre todo en niños y puede ser una opción para países económicamente débiles como el nuestro. Porque ya hemos estado diciendo hasta el cansancio que los fármacos antineoplásicos en hematología son sumamente caros. No cualquier persona tiene acceso a ellos. Y de ahí que hemos hecho hincapié, ¿sí?, de que hay que afiliarse a una institución del sector salud. Nadie está exento de que se pueda enfermar uno, ¿sí? Entonces, si esa institución que es de segundo nivel generalmente, estamos afiliados y no hay, digamos, no nos puede tratar el problema de salud, pues nos canalizan a un tercer nivel de atención, donde está la infraestructura física, humana, necesaria para tratar este tipo de problemas. Entonces, por eso es tan importante la afiliación a una institución del sistema de salud nacional. Con eso terminamos los linfomas. Parece ser que hay asueto el día lunes, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces nos veríamos hasta el martes. Por favor, el examen lo vamos a tener